Bien, originalmente me habían pedido que presentara la parte del Darnia, pero bueno, han habido algunas ciertas consideraciones que no han sido posible trabajar con ellas. Una de ellas es que apenas nos llegó la semana pasada el Darnia. Luego les explicaré qué es esto del Darnia Magna, pero eso no quiere decir que no hayamos estado trabajando en los últimos 2 años, sí, no con menos dificultades, la parte de dinámica molecular, y es lo que les vengo a presentar es una parte de la caracterización dinámica, más bien hablando, propiamente hablando de dinámica, porque la parte de caracterización un poco la tenemos en stand-by por una serie de resultados que no nos están diciendo de momento cosas interesantes, pero vamos a hablar sobre los agregados de cannabidiol en agua, un estudio en silicio. Hablamos de un estudio en silicio, a diferencia de un estudio en vivo o un estudio in vitro, es la manera elegante de decir que estamos utilizando una computadora para hacer simulaciones. Bueno, ¿qué es lo que voy a hablar brevemente aquí para no consumir mucho el tiempo? Bueno, vamos a hablar, como siempre, una breve introducción, cuál va a ser nuestra metodología. Claro, se van a encontrar con un par de términos que quizás no dominan mucho, que es la dinámica molecular, que es eso, a qué nos referimos con dinámica molecular, qué es lo que vamos a ver de la GDR, porque es un concepto que vamos a estar utilizando, un vistazo rápido de los resultados que hemos estado obteniendo durante los últimos meses, algún par de conclusiones y bueno, les voy a decir que un poquitito más del grupo de investigación de ciencias básicas, todos los proyectos que estamos desarrollando en la actualidad. Bueno, brevemente, la marihuana, la Mary Jane, la hierbita, científicamente llamada carne sativa, pues es una planta polémica. Sin embargo, entre muchas de las sustancias que puede llegar a tener, hay dos de principal interés. Una es el tetrahidrocannabinol, una sustancia psicoactiva, que es aquella sustancia que a algunas personas les, bueno, consecuencias cuando las vemos reír, la relaja, algunas personas les da hambre, a otras personas les da sueño, pero la que particularmente la cual tenemos un interés propio es en el CBD, el cannabidiol. Esta sustancia ha presentado muchísimos estudios prometedores en cuanto a temas de dolores crónicos, en temas de ansiedad, cuestiones de epilepsia, cuestiones de Parkinson, y hay algunos reportes un poco polémicos, claro, limitados dependiendo de la legislación que tenga cada país sobre el cáncer y el Alzheimer. Entonces, a pesar de estos resultados tan prometedores en el tratamiento de este tipo de enfermedades, de este tipo de patologías, no se sabe o se comprende muy poco cuáles son los mecanismos de acción específicos del cannabidiol exclusivamente hablando. Podemos de momento trabajar con el cannabidiol, hasta donde tengo entendido la legislación no nos permite nada especial. Ya cuestiones ya de tetrahidrocannabinol, pues bueno, la legislación, al menos en México, no es clara, al menos lo que yo tengo entendido. Pero entonces, ¿qué otra cosa también podemos ver? ¿Por qué es importante estudiar esto o meternos, comenzar a estudiar este tipo de agregados? Bueno, pues estas moléculas de agregación, bueno, o iones o proteínas, eh, si presentan ciertos cambios en configuración, por lo general estos cambios en las configuraciones pueden estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en un principio lo que queremos hacer es meternos en el estudio molecular, en el estudio de esta dinámica, primero en condiciones fisiológicas. Hablando de condiciones fisiológicas, estamos hablando de condiciones más o menos de temperatura 35, entre 36 y 37 grados centígrados y un bar de presión. Entonces, lo que nos estamos preguntando en esta primera etapa es cuáles deben ser los mecanismos o cuáles son los mecanismos de interacción con el solvente que influyen en las configuraciones más estables de los agregados según la cantidad de moléculas de CBD. Esa es la pregunta que estamos tratando de contestarnos en este momento. Para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos una técnica que se llama dinámica molecular. Específicamente estamos usando un software que tiene una muy buena base y muy buena aceptación en la comunidad científica que se llama GROMACS. Estamos estudiando pequeñas configuraciones de 2, 4, 6 y 8 moléculas de CBD dispuestas al azar en una proporción de 1.700 moléculas de agua. Y bueno, ¿cómo vamos a cuantificar esto? Principalmente vamos a emplear la herramienta de la función de distribución radial. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es computacionalmente es poner estas moléculas,
dejarlas evolucionar en un principio. Lo que estamos buscando es lo que llamaríamos a nivel macroscópico, es en un estado de equilibrio termodinámico, y a partir de eso la dejamos evolucionar en un tiempo determinado, en este caso unos 500 picosegundos. No quiere decir que la simulación tarde 500 picosegundos, las simulaciones por lo general tardan entre 5 a 10 días, dependiendo de la cantidad de moléculas que estemos poniendo. Pero lo que estamos logrando simular en principio es esta cantidad. Podría parecerse ridícula de tiempo, no le quiero llamar ridícula, pero es una cantidad muy pequeña de tiempo. Entonces, para ello que empleamos, gracias a la Dirección de Posgrado de Investigación de Posgrado, contamos con dos equipos muy potentes, a los cuales solemos llamarle Ghidorah y Motra. Son dos computadoras que son i9 de novena generación, con 32 GB de RAM y una tarjeta gráfica 2060 de 6 GB de memoria. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque, bueno, por la cantidad de partículas que estamos haciendo, necesitamos definir muchísimos canales, más bien una red de canales, para poder hacer simulaciones al mismo tiempo y poder eficientar los procesos de simulación. ¿Qué es la dinámica molecular? La primera cosa que es lo que nos podemos preguntar, y para lo cual quiero aclarar un poco lo que estamos haciendo. Pues bueno, lo que hacemos como dinámica molecular es hacer una configuración de alguna estructura química o alguna estructura biológica y dejarla evolucionar, precisamente simulando las posiciones moleculares que tienen en cada una de estas, sometidas a un campo de fuerzas. Y este campo de fuerzas nos permite cuantificar las fuerzas de interacción entre este campo energético nos permite configurar lo que son las fuerzas que hay entre cada una de las moléculas. A grandes rasgos, esa dinámica molecular es una de las tantas técnicas computacionales. Otra técnica podría ser Lattice-Boltzmann o ab initio, u otra técnica que también muy utilizada en este momento, que depende también de la situación en la cual queremos simular, es la de, se me escapa el nombre, las técnicas de Monte Carlo. ¿Qué es la GDR? La GDR es un elemento que se suele utilizar muchísimo en física de sólidos, pero también en la física de fluidos nos da muy buena idea de la evolución, de cómo evoluciona una estructura de un solvente, o no necesariamente de un solvente, sino cómo evoluciona una estructura en función de los vecinos que los cuales se encuentren. Una gráfica típica de GDR es donde nosotros tenemos esta parte de la distribución, que lo único que nos habla es de la cuantificación de la distribución normalizada en relación a la cantidad de esferas, y cada uno de estos picos nos está diciendo algo de la información de la estructura, que es lo que quiero decir aquí. Claro, dependiendo de esta distribución, nosotros podríamos identificar un arreglo de tipo hexagonal o un arreglo de tipo centrado, a grandes rasgos. Sin embargo, también nos permite identificar cómo esa estructura, e inclusive cómo podría evolucionar la estructura en función de la presencia de otro tipo de moléculas. Bueno, como a grandes rasgos nuestros resultados, aquí les pongo la molécula de CBD, aquí les identifico cada una de los átomos que queremos identificar y ver cómo funcionan, porque estos son los que sospechamos que tienen una relación directa con la estabilidad de la estructura. Recordemos que lo que queremos nosotros cuantificar es que esta estabilidad está relacionada de algún momento con alguna situación neurodegenerativa. Claro, no vamos a llegar a ese nivel en clínico, pero por lo menos queremos identificar si es cierto, esto es cierto y se manifiesta en la función de distribución. Bueno, primero que nada lo que hacemos es, les presento cada una de las gráficas para oxígenos, para los carbonos, cada uno de los carbonos. El carbono más importante es el carbono que forma este puente de hidrógeno. Entonces lo que tenemos aquí son distintas gráficas para cada configuración. La más pequeña, la roja, es para 2 moléculas de CBD inmersas en 1700 moléculas de agua. Y bueno, entonces aquí podemos ver en cuanto a los oxígenos un pico típico, no vemos ninguna evolución, no vemos un cambio en la estructura conforme esta cantidad de CBDs vaya aumentando, ni tampoco en el segundo pico. Entonces no tenemos al menos un cambio sustancial en las moléculas de oxígeno. Entonces entendemos que no importa cuál es la cantidad de CBDs, esto no influye en la estructura molecular que tienen cada uno de estos pares de oxígeno. Por otro lado, se me escapó. Aquí tenemos para la cuestión de los carbonos, igualmente en los carbonos no se observa un cambio sustancial. Para el carbono que está en esta parte, en la parte final de la cola, esto le solemos llamar cola, es porque, bueno, se asemeja a una colita de un bichito.
Y tampoco no observamos algún cambio sustancial en estas dos partes, en estos dos carbonos, el 21 y el 20. Bueno, donde sí podemos observar unos ligeros cambios que podrían estar muy interesantes y muy relacionados para esta primera parte, para estos tiempos muy cortos, son en este carbono que está formando este puente de hidrógeno. Aquí es donde podríamos quizás encontrar esto que estamos buscando, ese cambio en la estructura que podríamos de alguna manera inducir para ver cómo podríamos relacionarlo con la enfermedad neurodegenerativa y para eso, de alguna manera, poder cuantificar la eficacia del CBD y entender el mecanismo por el cual está actúa dentro de este tipo de moléculas. Claro, faltaría mucho tiempo de simulación para poder identificar precisamente cómo cambia esta parte de la estructura. Bueno, como conclusiones rápidas podemos decir que según estas condiciones de simulación podemos ver que la distribución entre los oxígenos no cambia, lo que nos da una pista y nos parece indicar que la estructura, al menos en la parte de los oxígenos, ahí está la principal estabilidad de esta molécula en este conglomerado. Sin embargo, desde el punto de vista de la difusión de estas moléculas, no es posible determinar una posible redistribución del conglomerado. Solamente hemos estudiado cómo se ha evolucionado esa estructura. Sin embargo, nos faltaría ver a partir del recorrido libre medio, del camino libre medio, cómo esta estructura se difunde en esta zona de agua. Y bueno, y por último, no queda clara la estabilidad en sí de todo el clúster. Hablando de clúster, estamos hablando de todo el conjunto, las 1.700 partículas de agua más las partículas de CBD. Si bien parece que la molécula queda estructuralmente de CBD queda estructuralmente estable, pero cómo es todo el conglomerado y es lo que todavía nos falta entender un poco más. Bueno, queremos agradecer en este trabajo a Elías, mi alumno de la Universidad Autónoma de Yucatán, que se aventó muchísima parte de estos cálculos, junto con Lourdes García, alumna de química de aquí de la Ibero Puebla. Trabajaron en conjunto, un físico y un químico, y pues lograron cosas interesantes. Agradezco mucho a Ángel, mi colaborador de la Universidad de Western Ontario en Canadá, que nos dio un seguimiento y muchísimos buenos comentarios. Además, él propuso estos experimentos virtuales, pues a la Dirección de Investigación y Posgrado por el material que tenemos y que está explotando y que vamos a entregar en los próximos tiempos, en los tiempos venideros, más resultados sobre este tipo de cosas. Queremos explorar THC también. Al Departamento de Ciencias e Ingenierías por toda la paciencia y las locuras que me permite hacer y pues obviamente a nuestro centro de trabajo, a la Universidad Americana. Y claro, este trabajo forma es una parte pequeña del grupo de investigación en ciencias básicas que ya está conformado dentro de la Dirección de Investigación de Posgrado. Tenemos varios proyectos en un laboratorio que está coordinado también con la maestra Rocío. Estamos hablando de celulosa bacteriana, estamos hablando del Daphnia magna, en algún momento vamos a comenzar a trabajar ya con materia granular en la parte de sistemas complejos y bueno, poco a poco me voy metiendo en la cuestión de análisis de bioseñales. También la parte del cálculo, tenemos los intereses en THC, tenemos los intereses en CBD, los modelados de los sistemas físicos, y igualmente los sistemas complejos. En los estudios teóricos, pues tenemos allá a la gravedad análoga, la física de altas energías, matemáticas para la industria, debido al perfil de los alumnos que últimamente se han acercado para que yo les dé seguimiento a sus proyectos, y un proyecto muy interesante de difusión que esperemos ya el otro año comenzar a platicárselos, que es en cuestión de arqueociencia. Y bueno, aquí les muestro a grandes rasgos el grupo, los miembros internos, los miembros externos y los colaboradores que tenemos, gente de Nuevo León, de Chile, de Estados Unidos y de institutos como el Instituto de Investigación en Química Aplicada. Y bueno, y finalmente, no sin más importante, a todos los alumnos que están apoyándonos en la serie de proyectos y locuras que se nos están ocurriendo en el grupo de investigación. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención.